amigos? Gracias por acompañarnos una vez más en Agentes 305. Con mucho cariño y con un gran placer les saludamos Pascual Artiles y un servidor José Francisco Rivera, con Carlos Morales en la producción. Y hoy con otro invitado súper especial, miembro del Salón de la Fama del Hipismo estadounidense, nada menos que Ramón Alfredo Domínguez. Pascual, te saludo y te dejo para que entonces tú termines de presentar a Ramón. Bueno, estamos sumamente felices por tener un invitado de lujo como el que tenemos hoy, Ramón Alfredo Domínguez, Salón de la Fama, gran representante de Venezuela en la hípica mundial, no solamente en la hípica de los Estados Unidos. Ramón, gracias por estos valiosos minutos y estoy seguro que este es un programa que lo vamos a disfrutar nosotros y también toda la gente que lo visualice y lo escuche. Bueno, saludos muchachos y muchas gracias por la invitación y yo también voy a estar disfrutando bastante en estos minutos compartiendo con ustedes. Ramón, hay muchísimo que conversar contigo, pero yo quiero ir cronológicamente. El Ramón Alfredo Domínguez que hoy vemos es miembro del Salón de la Fama, una estrella del hipismo estadounidense, pero quiero que hablemos de tu origen, de tu comienzo. ¿Cómo fue esa experiencia de arrancar en el hipismo venezolano? Bueno, es una experiencia o una historia larga porque mis comienzos en la profesión fueron algo que sucedieron como quien dice por, vamos a decir, coincidencia, y con eso me refiero que mi papá y mi abuelo realmente hace muchos años tenía una máquina de sellado 5 y 6 en Venezuela, y eso lo pasó luego a mi papá, que la máquina la tenían ellos en el cementerio, en la avenida Nueva Granada, y entonces yo comencé a ir a ayudarlo en las labores los días sábados, los domingos, y el día, cuando culminaba el día de la jornada, ellos iban y llevaban esa máquina antes de las primeras carreras al hipódromo. Entonces yo tenía alrededor de 13 años y fui un día con mi papá y yo recuerdo viendo una carrera cerca de la baranda y viendo los jinetes pasar, escuchar a los caballos galopando, corriendo, y desde ese momento yo sabía que eso era lo que yo quería hacer y yo le dije a mi papá, papá, yo voy a ser un jinete. Y entonces, bueno, yo me imagino que él quizás lo vio como los muchachitos que dicen que van a ser un astronauta o van a ser jugador de béisbol. Y sí, cómo no, fue pasando el tiempo y ya yo empecé a entrar en esa edad donde realmente la cosa estaba un poco más seria, o mi opinión era tomada más seriamente, y yo tendría alrededor de, yo creo que como 15 años, y les dije, no, eso es lo que yo quiero hacer. Y me acuerdo que yo lloré porque mi abuelo y mi papá me dijeron, no, que jinete, que nada. No queremos subestimarlos a ellos, pero tú estudias y tienes que ser un doctor, algo así. Yo llorando, no, yo quiero ser jinete. Bueno, siguió pasando el tiempo y luego mi papá, porque ya yo tenía esa pasión que era evidente, un día se enteró que cerca de la casa donde vivíamos en Cagua, en el estado de Aragua, había un centro de equitación. Y entonces yo creo que él consideró que eso era como una buena alternativa, a pesar de que era un esfuerzo grande para ellos financieramente, porque sí costaba bastante dinero tomar clase de equitación. Él me dijo, Ramón, ¿te gustaría hacer esto? Y yo lo vi como una buena alternativa, ya que incluía caballos. Entonces, bueno, fui para allá y me gustó bastante y comencé a tomar mis clases de equitación por casi un año. Y un día, regresando en el autobús del centro de equitación a mi casa, porque tenía que agarrar 2 autobuses, hay un muchachito de mi edad, en la parte de atrás del autobús, y yo estoy parado porque había mucha gente sentada. Bueno, entonces yo creo que yo llevaba o el fuete o el casco en la mano, y él se dio cuenta de eso y me llamó hacia atrás, me dice, ven acá. Entonces yo fui y me dice, ¿tú eres jinete? Le dije, no, yo monto caballo de equitación. Entonces él me dice a mí, yo estoy aprendiendo a ser jinete. Y yo le digo, no puede ser, ¿dónde? No, cerquita hay un centro de entrenamiento. Y entonces él me dice a mí, es más, quizás tú puedes ir para allá y te entrevistas con los entrenadores y puede que tenga una oportunidad. Bueno, al día siguiente, el autobús lo paró en el centro de equitación. Yo seguía al centro de entrenamiento, me bajé y había que caminar bastante a llegar a la pista, y fue y hablé con uno de los entrenadores y el hombre me dijo, ¿cómo no? Entonces me puso encima de un caballo a galopar a pelo, y lo hice bien, donde me dijo, ¿cómo no? Regresa al día siguiente. Entonces mi papá en corto plazo se dio cuenta y él me apoyó. El muchacho que estaba en ese autobús se llama José Daniel Ron, que él también fue jinete en Venezuela. Incluso nos hicimos tan buenos amigos que él dejó sus clases y los dos yo estaba tomando, yo iba al liceo por la mañana, y los dos nos cambiamos a la tarde para poder seguir yendo al centro de entrenamiento en la mañana, y en la tarde estudiábamos juntos.
nos graduamos de bachillerato juntos e incluso nos fuimos juntos para Punto Fijo, donde dormíamos en el mismo cuarto donde tenían los aperos de los caballos. Wow. Y recientemente, él y yo estuvimos hablando acerca, porque él ahorita está galopando en Japón, y él me dice, mi Ramón, yo creo que yo nunca te dije a ti el por qué yo estaba en ese autobús. Y yo le digo, bueno, me imagino que venía de clase. No, resulta ser que yo estaba hablando mucho en clase y la profesora me dijo, mira, tú te vas para la clase hoy, tú no, y por eso yo estaba en ese autobús. Entonces, Wow. increíble cuando tú te pones a ver todas las cosas que coinciden. De la vida. Sí, de la vida, y uno lo puede llamar coincidencia, pero de verdad que es algo quizá organizado divinamente por Dios, pero era 100-1 que eso sucediera de esa manera, y gracias a Dios eso fue lo que luego en Punto Fijo monté y tuve la oportunidad de salir a una promoción en La Rinconada y el resto es historia, pero esa es mi historia de cómo yo comencé en Venezuela. Mira, te escuché decir que tuviste que dormir junto a los aperos de los caballos. Cuéntanos un poco esa parte de la historia. ¿Tuviste que hacer cama a los caballos? ¿O ejerciste alguna otra función, caballerizo o algo parecido? Sí. Yo llegué ahí y primero que nada me dejó un tío porque mis padres me llevaron a otra parte del estado Falcón, donde tengo familia, se llama Cumareo, y me dejaron de mi tío, se despidieron y ellos un poco tristes, yo contento que el día siguiente mi tío me iba a llevar para Punto Fijo. Bueno, lo que es la inocencia, mi tío me deja ahí y yo, 17 años, apenas él se va, a mí me entró como un estado de depresión porque me hacía falta demasiado mi familia. Era la primera vez en mi vida, todavía yo era un niñito, donde no estaba con mi familia. A ese entonces todavía no estaba José Daniel Ron, que por lo menos alguien que yo conocía, y había como 3 o 4 aprendices más que dormíamos todos en ese cuarto y muchachos tranquilos. Sin embargo, esa separación familiar me pegó bastante. Entonces, bueno, yo sí me llevé una hamaca y yo dormía en la hamaca ahí. Había muchachos había otro que dormía en una hamaca, había otro que dormía en el suelo, ponía las cobijas que uno le pone a los caballos para galopar y esa era su cama. Había otro que tenía una cama de bloque. Bueno, te puedo decir los detalles porque me acuerdo como si fuera ayer. El cuarto es donde estaban los aperos, que era bastante pequeño. La única ventana que había del otro lado, había una cochinera. Te podrás imaginar el olor ahí. Bueno, aparte de eso, ahí no habían baños. Para hacer tu necesidad ibas al monte y para bañarte había un barril ahí que tú agarrabas con agua. Sin embargo, nada de eso a mí me molestaba para nada. Eso, yo tenía mi visión y mi sueño, yo estaba donde yo quería estar, pero sí era la separación familiar. Entonces, después como a la semana, por primera vez mi familia se hicieron el esfuerzo porque era 6 horas de camino y fueron a visitarme. Y me acuerdo que mi papá llegó y yo me metí en el carro porque la cantidad de moscas que había ahí, eso era una cosa que yo te diga y otra que tú vieras. Nunca he visto tantas moscas en mi vida. Bueno, me meto en el carro con los vidrios arriba y ellos contentos porque sabían que ese era mi sueño. Me dicen, Ramón, ¿cómo te sientes? Y yo sonriendo, ¿estás contento? Y yo, sí, pero empecé a llorar. Es que me hace mucha falta usted. Y entonces mi papá y mi mamá llorando también. Y me acuerdo mi papá dice, no, pero tú no tienes que quedar aquí, te puedes regresar con nosotros. No, señor. Es más, yo tenía familiares que vivían bien cerca de ahí porque ellos trabajaban en la petrolera del estado Falcón. Y incluso un día me llevaron a su casa. Si tú quieres, te puedes quedar aquí con nosotros. Una casa que estaba bien chévere. Y yo no me quedé ahí ni un día porque yo sabía que yo tenía que estar en el hipódromo para aprender. Y bueno, entonces, regresando a la pregunta que me hiciste, aparte de dormir ahí, sí, yo cuidaba varios caballos y le hacía cama a 4 o 5 caballos. Y así mismo todos los muchachos que están ahí, nosotros caminamos los caballos y después poco a poco tú te vas ganando el poder galopar un caballo. A mí me dieron un caballo que de entre los que yo cuidaba, que era el que yo galopaba, un caballo, me acuerdo que era tuerto, se llamaba Gorlitz, súper rápido, y ese era el caballo un poco difícil y yo lo galopaba y bueno, aprendí bastante y poco a poco hasta que me empezaron a dejar ir al aparato. Pero fueron momentos difíciles, pero a la vez bellísimos, donde yo no cambiaría eso. Ahora, Ramón, eso te permitió construir unas bases sólidas para el momento de tomar la decisión y viajar a Estados Unidos. Y te pregunto, ¿en algún momento de estrellato, en momentos estelares, al ganar carreras importantes, al recibir un Eclipse Award, había un flashback de Ramón Alfredo Domínguez, pensaba en aquello y decía, oye, ¿cuánto valió la pena ese sacrificio?
Mira, realmente cuando yo estuve pasando por esos momentos en este hipódromo de provincia, nunca lo percibí como un sacrificio. Es más, yo estaba disfrutándolo. Una vez más, el sacrificio gigante, difícil de medir, era esa separación familiar, Claro. porque me acuerdo un día, te voy a contar una anécdota ahora que estamos hablando de eso, que en la tarde, entre trabajar los callos en la mañana y cuidarlo, teníamos un mini receso donde tomábamos una siesta o quizás almorzábamos, y yo acostado así pensando, me pongo a analizar lo siguiente. Digo, Ramón, si tú estuvieses viviendo ahorita en una mansión, con todas las comodidades del mundo, tuviese un mayordomo que llega y ¿qué quieres comer? ¿Eso te haría a ti más feliz? Y entonces la respuesta, sin mucho análisis, fue no. Ahorita lo único que me haría Claro. más feliz es mi familia, porque sinceramente, y te digo que detalle, José Daniel Ron y yo y los otros muchachos, de comer, compartir un plato de arroz con una lata de sardina y salchicha, imagínate esa combinación, eso era lo que, gracias a uno no me faltaba comer, Claro. pero no era que estaba comiendo bien, entonces, pero eso no importaba, yo, o sea, tenía mi visión y mis metas, yo sabía que ese era el escalón. Ahora, cuando gracias a Dios llegué a los Estados Unidos y poco a poco fui alcanzando triunfo, eso era algo que yo, si pensaba en eso, era algo, unas memorias bonitas que sabía que me habían ayudado a llegar donde estaba y quizás reflejaba o me acordaba de cosas que podía implementar en ese momento que había aprendido, así hayan sido 2, 3 años anteriormente. Pero nunca lo veía como, wow, menos mal que hice eso porque eso me llevó a estar aquí. Yo sabía que eso era parte del proceso, pero una vez más no lo percibía nunca como sacrificio. También porque era importante para mí vivir en el presente, que fue algo que practiqué Claro. durante toda mi profesión, que era el presente. Muchas veces la gente habla de las metas, y te digo que mis metas casi siempre fueron a corto plazo. Mira, yo quiero mantener el orden cronológico, pero no quiero escapar, no quiero dejar escapar lo que te voy escuchando. Has hablado mucho de tu familia y lo que te pegaba en esa época de esos inicios. ¿Cómo fue después, cuando ya la separación no era de una ciudad a otra ciudad de Venezuela, sino estamos hablando ahora de un país a otro país? Y de una vez te sumo otra cosa allí. La primera vez que tus padres o tus familiares más allegados pudieron disfrutar de los buenos momentos de Ramón Alfredo Domínguez en los Estados Unidos. Sí, bueno, cuando yo llegué a los Estados Unidos, a pesar de que cuando tú lo comparas quizás con yéndose a otro estado dentro del país, es una diferencia grande, ya yo había puesto mi fundación, como quien dice, con esa experiencia de ir a Punto Fijo, porque ya yo dentro de mi sufrimiento tuve ese crecimiento personal donde ya yo pude superar eso y estaba tranquilo en Punto Fijo. No te voy a decir que todos los meses que estuve allá yo estuve para nada. Después de un mes o 3 semanas ya yo pude pasar la página y estaba tranquilo ahí. Obviamente siempre me hacía falta mi familia, pero fue algo que superé. Entonces cuando llegué a los Estados Unidos, a pesar de que era un cambio radical porque ya mis metas era quedarme permanentemente aquí, ya yo había pasado por eso y ahora también venía con unas metas más grandes, donde el simple hecho de estar en los Estados Unidos ya era una gran meta para mí porque era un hipismo que yo respetaba y me gustaba mucho, como muchos jockey venezolanos, que uno bien sea aquí sigue las carreras europeas, pero también las americanas, entonces para mí eso ya era un gran logro y no tenía mucho tiempo para pensar. Incluso mi familia obviamente estaba en comunicación con ellos continuamente porque mi mente o mis pensamientos estaban consumidos por qué es lo que puedo hacer hoy que me va a llevar a mi sueño de corto plazo. Entonces, bueno, poco a poco, gracias a Dios, fue ascendiendo y mi familia seguía mi carrera de cerca. En esa época, parece mentira, pues me parece que fue ayer, pero también fue ya bastante tiempo atrás, donde incluso yo no sé si ellos tenían un internet avanzado donde podían ver poco acerca de mi carrera, quizá nada más los resultados, o yo llamaba inicialmente, oh, llegué segundo, llegué cuarto, pero ellos disfrutaban el hecho de que estaba aquí cumpliendo mis sueños y cuando poco a poco fui ganando más, y ellos disfrutaban mis triunfos tanto como yo mismo. Y ocurrió Claro. algo, o ellos tuvieron la oportunidad de verte correr aquí en los Estados Unidos. Algo en Sí, particular que recuerdes, Ramón.
Sí, a corto plazo, bueno, al año siguiente mi mamá vino a visitarme y me vio correr. Mi mamá no es una persona que nació, se crió en el hipismo, entonces para ella disfrutaba, siempre se ponía muy nerviosa. Mi papá, eso, estamos hablando de algo totalmente diferente. Eso es algo que él vive por el hipismo, le encanta el hipismo, conocedor, y él sabía que esto era un sueño mío, así que para él tenía una significancia más grande todavía que para mi mamá, pero ellos disfrutaban todo y obviamente poco a poco fui ascendiendo y ganando más y llegando mejor en las estadísticas y ellos disfrutaron eso conmigo. Tú sabes, José, antes de que me vayas a preguntar, eso me recuerda a dos casos que he vivido muy cerca y corrobora un poco y parece que es así, ¿no? Conozco a la mamá de John Velázquez y dice lo mismo que dice tu madre, que cada vez que el hombre monta y todavía a estas alturas, ese corazón late a millón. Y fíjate el otro caso, el papá de los Ortiz, es como todo lo contrario. Quizás hay ese miedo, pero la manera de vivir todo esto es muy distinta, ¿no, José? Sí, bueno, yo viví un caso muy parecido, Ramón, porque mi papá quiso ser jinete y mi abuela le dijo, escoge una de las dos cosas, o eres jinete o yo. Y por supuesto, mi papá creo que tomó la mejor decisión porque creo que, no sé, a lo mejor hubiera matado un infarto, no sé, porque estaba totalmente reacia a esa idea y bueno, es la manera de pensar de cada quien. Ahora, Ramón, con esa filosofía de pensar en el presente, esos planes a corto plazo, cuando tú comienzas en los hipódromos adscritos al INH, La Rinconada, Valencia, donde montabas, ¿pensabas en Estados Unidos o tu presente era yo quiero triunfar aquí y todavía no pienso en ir a otro hipismo? Sí, fíjate tú, a pesar de que, como tú dices, mis metas siempre han sido en corto plazo, desde que yo comencé, también porque yo tuve tanto tiempo para prepararme para la profesión y siguiendo el hipismo, sí tuve un contacto breve con el hipismo norteamericano, no sé si alguien me trajo revistas y libros donde me encantó y ya tenía como un sueño, una meta un poco más distante, pero sí dije, en lo que tenga la oportunidad, eso es lo que yo quiero hacer y fue una pasión parecida a la del poder montar y ya yo sabía que quería ir para los Estados Unidos y eso fue otra historia bien interesante porque en cuento corto, en esa época donde yo dije que quería irme para acá, todavía obviamente aprendí en Venezuela. Me acuerdo compartiendo eso con los muchachos que estaban montando en la rinconada y ellos se reían, decían, sí, suerte con eso, porque no te van a dar visa. Eso es muy difícil. Y un muchacho que salió conmigo en la promoción mía, John Rocha, bella persona. Lamentablemente, él falleció haciendo su trabajo en la profesión como jinete por la mañana. Y un día él me dijo, Ramón, yo sé que tú quieres ir para los Estados Unidos. Yo tengo un amigo en el lugar donde dan los pasaportes, porque en esa época no estaban dando pasaportes, lo que estaban era una hojita que duraba 4 meses. Bueno, fuimos allá y él me presentó al amigo y unas colas kilométricas y el hombre me consiguió un pasaporte que me acuerdo que la gente gritaba, se están coleando y me dieron mi pasaporte y así poco a poco fui, hice una cita para a la embajada y me dieron mi visa y bueno, así fue que vine, pero como te digo, si uno se ponía a analizar las probabilidades, eran muy bajas y gracias a Dios siempre conté con el apoyo incluso de compañeros que lograron a que mis sueños se hicieran realidad. ¿Recuerdas otros nombres de esa promoción que salieron contigo? Pues recuerdo mucho, no solamente de la promoción, pero a la vez ya comenzaron a correr los jinetes que más destacaban en ese momento, que venían de otros hipódromos de provincia también, de Ciudad Bolívar. Estaba Jefferson Velázquez, estaba Leomar Mesa, estaba Rigoberto Sarmiento, que creo que él salió antes que yo, un poquito antes, pero bueno, muchachos también jóvenes como yo y destacaban mucho. Claro, yo estaba extremadamente verde todavía y poco a poco me dieron la oportunidad y fui aprendiendo y gracias a Dios me fue bien y tuve también el apoyo de mi agente, que en paz descanse, el Topollillo, quien me dio la oportunidad porque él tenía muchos jinetes del cual él podía escoger y decidió trabajar conmigo y eso se lo agradeceré siempre. Tú sabes que aquí sí quiero interrumpir, porque mira, no es mentira, yo creo que si yo pudiese acercar la cámara, vería mis ojos brillosos y se me paran los pelos. Conocí a Luis Moreno, al Topollillo, el famoso Topollillo, un personaje a uno, quizás como pocos en el medio hípico en Venezuela, y recuerdo muchas conversaciones con él hablando de ti y todo lo que significaba para él
haber tenido esa oportunidad de ser tu agente. ¿Qué significó el topollillo en la carrera, en esos inicios de carrera de Ramón Domínguez en Venezuela? Bueno, eso fue instrumental para mí porque yo me acuerdo dando vueltas en el hipódromo, yendo a galopar y viendo todos los entrenadores. Yo no tenía agente, yo deseando tener un agente. Y un día él me llegó y yo sabía quién era él, obviamente, y me dice, mijo, ven acá. Y se me queda viendo así como de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba, y me dice, ¿tú tienes agente? Y yo, no tengo agente. Yo quiero ser tu agente. Y yo decía dentro de mí, como quien dice, ¿cómo va a ser que este hombre me va a decir a mí que quiere ser mi agente? Sí, y bueno, después, yo súper contento y empecé poco a poco a trabajar caballo. Él me ponía a trabajar caballo y fíjate algo interesante que sucedió. Pasaron varios meses y yo lo que estaba montando era bastante caballos con poquita opción. Y él conoció a mis padres y entonces un día, me acuerdo que por la mañana después de los trabajos, ve a mi papá y mi mamá y le dice, mire, yo quiero darle las gracias a ustedes y felicitarlos porque lo que estoy haciendo yo con Ramón, aquí hay un método, lo que yo estoy haciendo. Él al propósito no está montando caballos con opción porque él no está listo. Eso es algo que yo acostumbro a hacer. Sin embargo, y la razón por la cual los quiero felicitar a ustedes es porque cada vez que yo tengo un aprendiz, esto no lo tiene que saber nadie, le dice él a ellos. Yo tengo un aprendiz y estoy haciendo mi trabajo. Siempre a corto plazo llegan los padres a decirme que qué estás haciendo tú, que mi hijo es mejor de esto, y entonces o me votan o me molestan a tal punto que yo no quiero trabajar con el muchacho. Ustedes se han tomado su calma y nunca me han dicho nada. Entonces le dijo, no, su tiempo llega pronto. Y bueno, su tiempo era que el día que él tenía pautado era cuando era su cumpleaños y durante esa época, y me acuerdo que llegó un momento que me dice, mira, llegó tu momento, vamos a ver qué es lo que tú tienes. Y él me puso un caballo una historia muy conocida de Antonio Velarde llamado El Califa. Y eso fue un momento extremadamente desagradable para mí, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado temprano en mi profesión, porque me acuerdo, el caballo había debutado tercero con JJ Serpa y yo llego al Pado, e incluso yo nunca ni he hablado con Antonio Velarde acerca de esto y quizás sus memorias son diferentes a la mía, pero yo me acuerdo con detalle que yo llego al Pado y es un animal, pero una preciosidad, un caballo súper grande y fuerte y andaba pero en el aire. Y él me dice a mí que yo considero que las instrucciones él me las da basada en cómo el caballo debutó. Y no estoy defendiéndome porque yo boté la carrera 100%, pero el caballo no era el mismo caballo. El caballo maduró muchísimo desde su primera actuación. Entonces él debutó, creo que salió un poco lento y JJ Serpa lo buscó. El caballo después agarró vuelo y llegó tercero, venía corriendo. Entonces él me dice a mí, mi hijo, partida y ponlo un poquitico en la carrera. O lo incentiva y después de los 1000 metros tú lo vas a empezar a buscar. Bueno, en esa época Luis Martín me ayudó muchísimo. Luis Martín está viendo la carrera desde la tribuna de los 1000 metros. Partida, primero que nada, el caballo brincó como 10 metros, súper bien brincó. Y entonces yo, a todas estas, yo tratando de seguir las instrucciones, ya con la experiencia, yo lo que tenía era que quedarme tranquilo. Yo lo paleteé un par de veces, que el caballo pegaba unos brincos como un canguro. Y entonces llego a los 1000 metros y yo otra vez lo medio armo y lo paleteo. Luis Martín, me acuerdo yo escuchar y decirle, quédate tranquilo. Bueno, porque de los 1000 metros a los 600 metros finales, yo lo que hice fue que agarré un envión durísimo y el caballo abrió como 10 cuerpos. Bueno, la última parte, el caballo viene cargándose hacia adentro, súper cansado ya con ese esfuerzo tan grande. Y por allá viene Ángel García Paduani con un caballo llamado Cerecere y me mató una raya. Bueno, yo llegué al recinto y eso yo que me veía así como, wow, buena suerte. La tribuna se iba a caer, la gente gritando, diciéndome cosas. Total que yo llego al carro porque ese día precisamente mis padres, porque ellos no iban frecuentemente al hipódromo, pues vivían lejos, ellos fueron a verme con mis hermanos a ganar mi carrera. Cuando yo llego en ese carro, eso fue a llorar otra vez. Y yo pensando, decía, este es el final de mi profesión.
Y mi papá tratando de justificarlo. No, ese caballo no ganaba, imagínate tú, ese caballo ganaba con cualquiera. Entonces, ellos me dejaron en el apartamento donde yo me quedaba en Caracas y al día siguiente, a pesar de que yo no quería ir al hipódromo por razones obvias, me levanté a las 5 de la mañana como siempre, fui al hipódromo e incluso fui a ver a Antonio Velarde, quien me continuó poniéndome caballos en la mañana para galopar y eventualmente me dio 2 montas más y gané con los 2 caballos. Pero fíjate tú, 2 cosas que pasaron en ese momento que fueron extremadamente importantes en toda mi trayectoria, que fue, número 1, que yo aprendí la importancia de ser paciente, y número 2, que ese fue un momento, una prueba que quizás Dios me puso, porque claro, si yo hubiese hecho lo que quería hacer, que era quedarme en mi casa al día siguiente, quizá hubiese sido fácil quedarme otro día y no creo que el resultado que obtuve por levantarme temprano y enfrentar mi miedo hubiese sido el mismo. Entonces, bueno, fue algo que me enseñó porque tuve muchísimas derrotas después de eso y siempre sabía que ya no era negociable el hecho de ir a dar la cara. Ahora, Ramón, cuando comienzas en los hipódromos de la Rinconada, cuando comienzas en la Rinconada, ¿cuál era la figura que tú admirabas? El que te decía, wow, yo quiero ser como, no sé, Douglas Valiente, Juan Vicente Tovar, Valenzuela. ¿Cuál era el hombre que tú decías, este es mi ídolo? Fíjate tú, yo los admiraba tantos jinetes, donde razones, a mí, obvias, por lo menos una figura como Juan Vicente Tovar, quien cuando yo comencé no estaba montando y a corto plazo regresó y era como si yo fuera un basquetbolista y estuviese ahora jugando con Michael Jordan, algo así. Pero también estaba Ángel Francisco Parra, un hombre muy callado y yo sé que yo le caía bien y viceversa, él me daba buenos consejos, pero al lado de mi esquina estaba, o de mi cajón en el recinto estaba Roger Rengifo, pero así como ellos, muchísimo. Douglas Valiente, un hombre reservado, también yo lo admiraba muchísimo. Y bueno, Ángel Alciro Castillo, tremendo jinete, y así como ellos, mucho. Y yo era el jockey más fastidioso porque todo el tiempo vivía preguntándole a los jinetes, ¿cómo haces tú esto? ¿Cómo puedo mejorar en esto? Pero fue algo que es sumamente importante, que considero, por lo menos mi experiencia en los últimos 10, 15 años que yo monté, eso se perdió un poco, donde muchas veces los aprendices tú llegabas a darle un consejo y yo no, ya yo sé, o tú montas tu caballo y yo monto el mío, se perdía el respeto y se perdía el deseo de aprender. Pero bueno, en Venezuela yo los admiraba todos y trataba de aprender cosas buenas de cada uno porque todo el mundo montaba diferente y lo que de repente consideraba que no era algo positivo, no hacía una nota mental de no tomar eso. Bueno, y fíjate, la primera victoria en la Rinconada llega con un caballo de Luis Francisco Martín, que fue jockey también, o sea que allí las enseñanzas, sí, más allá de que te proporciona la posibilidad de ese primer triunfo, estoy seguro también que hubo otras enseñanzas allí, aparte que sabemos que Luis Francisco Martín, como profesor y maestro, es de los mejores, ¿no? en la profesión. Bastante, fíjate tú, él se frustraba quizá bastante conmigo porque yo estaba sumamente verde y quizá tenía que aprender un poquitico más rápido lo que él veía, pero sí fue paciente conmigo también y me apoyó bastante. Le agradezco mucho porque él tenía caballos que estaban a un nivel más alto de mi nivel de sabiduría y sin embargo él me apoyó bastante. O sea, en términos... No, adelante, ¿qué recuerda de esa primera victoria? Bueno, una yegua que era bastante difícil, incluso ella se ponía a veces muy briosa en el aparato y trataba de levantarse de mano y él fue y estuvo detrás del aparato para asegurarse de que ella no hiciera nada tonto y si era cuestión de tener que sacarme algo, él estaba detrás del aparato ese día y la yegua, bueno, venía por fuera y cuando obtuve la victoria es una de esas cosas donde a pesar de que es el sueño, cuando hablamos una vez más de las metas, mi meta primero era montar en un hipódromo, monté mi primera carrera y luego era ganar mi primera carrera. Y eso me parece que se demoró demasiado
a llegar ese momento, pero cuando gané ese día con esa yegua Lady Mercy de Luis Martín, bueno, como si yo me hubiese ganado la triple corona. Mis padres estaban allá y bueno, una alegría grandísima. Ahora, Ramón, entonces, cambiamos la historia y llega Ramón Alfredo Domínguez a Estados Unidos. Cuéntanos de ese comienzo. ¿Alguna comparación con Paraguaná, con el hipódromo en Punto Fijo, en cuanto a la experiencia, obviamente, el estar lejos de la familia, estar solo y buscar de nuevo apoyo de gente que necesitas para el inicio en esta nueva aventura? No hubo ningún tipo de tristeza por la separación familiar, para nada. Yo llegué a un plano diferente donde ya tenía un conocimiento básico semiamplio y súper curioso para poder comenzar a trabajar y montar para aprender del nuevo sistema que había aquí en los Estados Unidos, que ya sí rápidamente me di cuenta que a pesar que yo sabía ciertos principios que se aplicaban en Venezuela, era totalmente diferente aquí en los Estados Unidos y estaba yo como una esponja dispuesto a absorber toda la información que viniera. Tuve 2 meses y medio donde estuve esperando a que mi visa de trabajo se finalizara y en ese transcurso no pude montar y sí fue difícil estando en el hotel o en el cuarto donde estaba esperando, viendo carrera y me ponía a ver televisión en inglés porque sí quería aprender inglés. Cuando comencé a montar, sí fue parecido a la experiencia en Paraguaná porque sentí que como era una vez más un concepto totalmente diferente de aprendizaje, tenía que empezar desde cero y lo que yo ya sabía, a pesar de que es más fácil decirlo que hacerlo, tenía que desprenderme de esos conocimientos para poder empezar desde cero y hacerlo de una manera correcta. Y bueno, el apoyo fue grandísimo, donde bien sea entrenadores o personas que estaban apoyándome desde el punto de vista personal, estaban ahí para mí. Eso fue bien bonito y bueno, siempre deseoso en aprender más y cuando comencé a cosechar triunfo, contento, pero las cosas cambiaron relativamente rápido porque llegué al 96 y en el 98 tuve la oportunidad de ir para Delaware y ese fue un cambio grande para mí, para bien. Pero yo no quería ir. A la gente que tenía en esa época me dijo, Ramón, vamos a ir. Yo no quería porque me empezó a ir mejor en Florida. Y bueno, gracias a Dios que lo escuché y bueno, me fue súper bien en Delaware. Yo no sé si para esa época era como ahora, pero escuché hace poco a un veterano agente, ya un hombre de muchos años en el negocio, y me decía que para un jockey, para que un jockey pueda crecer en los Estados Unidos, si comienzas en la Florida, es vital salir de la Florida. ¿Es correcto esa aseveración, Ramón? ¿Fue para ti vital tomar esa decisión e ir hacia otros estados más importantes quizás? Bueno, lo que pasa también es que las etapas cambian todo porque quizá eso se aplicaba cuando previamente, antes de yo llegar allá, fíjate tú, Eibarcoa es ejemplo que va contrario a lo que tú estás diciendo porque Eibarcoa llegó a Florida y él Sí. fue extremadamente bien en la Florida. Yo sí, ahora, una vez que me fui de Florida, me di cuenta que era posible que si me hubiese quedado en Florida, yo hubiese llegado a un nivel que mi crecimiento no hubiese continuado. Un tope. Sí, ya estaba fuera de mis manos, obviamente estaba adquiriendo más experiencia, pero la oportunidad o el apoyo necesario para llegar a ese extra nivel no estaba ahí. Estaba un poquitico difícil. Y entonces, cuando salí de Florida, sin embargo, en ese momento me estaba yendo bastante bien. Estaba tercero en la estadística en Hialeah y eso para mí era una gran cosa. Pero sí montándole siempre a los mismos entrenadores. Y cuando los caballos se agrupaban, como que no tenía un relevo de caballos nuevos de otros entrenadores. Entonces, bueno, me voy para Delaware y era comenzar semi de cero otra vez, pero sí fui con un establo que ganaba bastante y ese año lamentablemente me empezó a ir bien y en mi primer meeting en Delaware tuve una caída y me fracturé el cráneo, entonces estuve fuera un tiempo, pero el año siguiente regresé y me empezó a ir bastante bien y tuve la oportunidad de Edgar Prado y el agente que él tenía en ese momento se dejaron porque Edgar Prado fue al norte y agarré a la gente que tenía Edgar Prado y eso fue lo más grande que me puede pasar a mí en mi profesión, un jinete de su talla,
tomar mi libro. Él sí tenía mucho negocio y bueno, eso fue grande para mí. Ramón, si tienes que escoger un momento que sea el más grato, el más importante, lo máximo en la hípica estadounidense para Ramón Alfredo Domínguez, ¿qué nos dirías? Es difícil decirte de un momento porque hay tantos momentos y todos significaron algo grande en el momento. Desde mi primera victoria, definitivamente ganar mi primer Breeders' Cup fue algo inolvidable. Claro, palabras mayores. Sí, y mi hermano estaba visitando, mi hermano que es el menor, somos 4, yo soy el mayor, él es el menor, vino a visitarme, él es seguidor del hipismo y viajamos juntos a Texas y el caballo no era un caballo favorito, Beretogna, y bueno, cuando ganamos eso fue una experiencia bellísima, definitivamente una de las más grandes. Y luego, después de culminar mi carrera en las pistas, grandísimo cuando me llamaron a decirme que me habían exaltado al Salón de la Fama. Eso fue en mi profesión, aparte de haber llorado cuando estuve en Punto Fijo por la separación familiar o cuando me vinieron a ver mis padres, cuando boté la carrera con el Califa. La tercera vez que yo me acuerdo que haya llorado, o la única vez, fue cuando me llamaron a decirme que me habían exaltado al Salón de la Fama. Eso fue que mi esposa pensó que algo había pasado porque yo estaba llorando como un niño, pero un momento bello. Eso nunca estuvo en mis metas. Jamás, ni en mis sueños más grandes, yo me imaginé llegar al Salón de la Fama y bueno, un momento grato. Bueno, yo estoy seguro que muchos quieren escuchar la opinión del profesional, porque en lo personal siempre he sido un gran defensor de los jockeys. Venezuela tuvo a un hombre como Juan Vicente Tovar, que ganó 16 estadísticas consecutivas y nunca fue atleta del año. Gustavo Ávila ganó 2 pasos de la Triple Corona, no fue atleta del año. 2 miembros del Salón de la Fama no fueron tampoco atletas del año. Es más, en un año, Ramón, ni siquiera tu nombre estaba en el listado de candidatos para atleta del año. Un exabrupto, ese año fue tu segundo Eclipse Award o el primero, si mal no recuerdo. Yo quisiera que el jockey le explicara a la gente que todavía cree que el jockey no es un atleta, la realidad de que sí lo es. Porque imagínate, si caminar un caballo ya es complicado, ¿verdad? Imagínate lo que significa con 50, 52 kilos montarse en un caballo y encima de eso correr a las velocidades de una carrera de caballos. Entonces yo creo que ya es hora de que la gente entienda de que el jockey sí es un profesional y yo creo que eres el hombre perfecto para explicarlo porque este Ramón Domínguez de ahora se ha dedicado a otras cosas y yo creo que es el hombre exacto para explicar lo que realmente significa el trabajo de un jockey y lo que tiene que mantenerse, ¿no? Porque mantenerse 24, 20, 18 años en un peso específico no está fácil porque el físico va cambiando, el cuerpo cambia. Claro que sí. Mira, es un tema que siempre ha sido y lamentablemente continúa siendo muy controversial. Lamentablemente, la mayoría de las personas no tienen absolutamente nada de idea de lo que se requiere desde el punto de vista físico para montar caballos de carrera diariamente. Sin duda alguna, el jinete es un atleta, es un gran atleta y es algo que quizás el hecho de que son carreras de caballo y no de jinete, la gente dice, bueno, pero el caballo es el atleta principal, el jockey lo que va es encima. Yo actualmente estoy en buenas condiciones, gracias a Dios me he mantenido trotando, he estado corriendo algunas carreras a pie y yo me puedo ir para un gimnasio y ponerme de una forma increíble y a pesar de que monté por casi 20 años caballos de carrera, yo me monto un caballo y me estaría desmayando, te lo digo. Claro. Porque es un ejercicio, es algo que requiere que estés en condiciones físicas óptimas, pero el cuerpo completo. La gente cree que uno va encima del caballo, primero que nada vas en las punticas de tus pies, balanceando tu cuerpo sobre tus piernas, y eso es algo que es un impacto constante continuamente y también manejando el caballo, poniendo fuerza con tus brazos. Y cuando digo fuerza, cuando un caballo se pone duro, eso es cualquier cantidad de fuerza que hay que aplicar entre miles de cosas. Segundo está el aspecto psicológico, que para mí es algo tan grande o mayor que desde el punto de vista físico, que eso obviamente se aplica para cualquier atleta, cualquier atleta te diría lo mismo, pero el jinete es uno de los atletas más completos que existe y no sé el por qué eso no se le ha dado el valor necesario. Quizás uno mismo no ha hecho un buen trabajo
en explicar o educar al público, a la gente de lo que requiere ser un jinete y hacer esto diariamente. Quizás los periodistas dentro del hipismo, también dentro de su poco conocimiento en la profesión en sí, porque por mucho que hayan visto carreras, no saben en realidad lo que Claro. requiere estar encima de un caballo. Entonces, ellos que tienen bastante peso a la hora de, bien sea de las votaciones para atleta al año, no los consideran un atleta, no sé, pero sí es algo bastante frustrante, porque, y no lo digo por mí, cuando yo he visto anteriormente un Juan Vicente Tovar, un hombre dedicado a su profesión, atleta que todos lo consideramos un ídolo, y que él no llegó a ser percibido como el atleta que era, es algo definitivamente frustrante para muchos. Ramón, para ti, ¿qué es la figura de Ramón Alfredo Domínguez en la afición venezolana? Porque cuando uno se muda y se adapta, se acostumbra a otra cultura, pues hay gustos que cambian, también eres parte del nuevo entorno, pero creo que siempre queda ese recuerdo, esa nostalgia por lo nuestro, por el lugar de donde venimos. ¿Qué es para Ramón Domínguez el hecho de ser una figura tan importante que haya triunfado siendo un representante de Venezuela en el exterior? Bueno, yo siempre sentí que mis triunfos no eran mis triunfos únicamente, yo sentí que estaba y estoy representando Venezuela. No somos solamente como atletas, también como ser humano, la manera como uno interactúa con las personas, la manera como tú manejas tu vida. Y cuando yo alcanzaba un triunfo que yo consideraba que era grande, bien sea un clásico o un tipo de premiación, yo sentía que eso era algo que era un reflejo grande en Venezuela, la cuna de grandes jinetes, la enseñanza y el hipismo que es tan bello y tan grande. Yo he tenido la oportunidad de no solamente participar en el hipismo aquí en los Estados Unidos, fui varias veces a Canadá, 4 veces a Dubái, Hong Kong, Japón, muchos países, y yo me atrevo a decir que Venezuela no es segundo a ningún país en cuanto a la fanaticada y la pasión y el profesionalismo del hipismo. Estoy hablando de mis experiencias cuando estuve allá. Lamentablemente sabemos que las cosas han desmejorado a nivel de país, pero sé que la pasión continúa y espero que eso es algo que una vez más suba, porque no tiene comparación el hipismo en Venezuela. Estoy diciendo 2 respuestas en una, pero sí es grato para mí mi triunfo, porque sentía, como dije anteriormente, que estaba representando no solamente yo, pero también Venezuela. En esos inicios en los Estados Unidos, Ramón, ¿quién fue ese jockey o los jockeys, no sé, que te adoptaron, te dieron esas primeras enseñanzas? ¿Cómo es la cosa acá? No sé, Sí. alguno de ellos. Bueno, mi manera de preguntar eso continuó, seguí siendo fastidioso, donde les preguntaba a todos. Un jinete, fíjate tú, que pareció al cuento de Luis Moreno, el Topollillo, donde estaba en un nivel superior y vio algo en mí, y siempre se lo agradeceré. Lamentablemente él falleció hace poco, que fue Randy Romero. Randy Romero fue a cumplir campaña en Miami y yo estaba todavía de aprendiz y todavía fallo, y me acuerdo que él me agarró un día y me dice, mira, vamos a ir. Me llevó a comer sushi por primera vez, fuimos a comer sushi. Él me llamaba a mí Dom Dom, como Domínguez Dom Dom. Me decía, mira, Dom Dom. Ajá. Y se molestaba y me dijo varias cosas. Entonces él me contó de su historia, que es fascinante. La cantidad de lesiones que tuvo fue algo increíble, pero también me enseñó de principios súper importantes, y 2 de ellos fueron: uno, de la importancia de creer en ti mismo. Porque él tuvo, eso fue una montaña rusa de emociones para él, de que él estuvo en lo más alto de la profesión y lo más bajo, y viceversa, o muchas veces arriba y abajo. Y entonces él me enseñó o me repitió constantemente la importancia de creer en ti mismo y estar firme en lo que tú sabes, porque una de las cosas que, de la manera que lo explica, si tú puedes medir del 1 al 10 tus emociones. 10 es que estás en la cumbre, lo más contento del mundo, y en 1 estás totalmente
desanimado, no importa qué es lo que suceda, si te ganaste el Kentucky Derby o perdiste 20 carreras seguidas, trata de mantenerte en el nivel 5. Porque cuando uno deja que fuentes ajenas a una o personas ajenas estén influenciando tu carácter o tu emoción, es algo que no es positivo, porque así mismo como te levantan, te bajan, ¿no? Entonces, bueno, eso fue importante, el saber de que tenía que yo estar firme en mi conocimiento y en lo que y creer en mí mismo. Y la otra cosa, que él era loco con la importancia de ahorrar terreno. Ramón, ahorra terreno, y eso lo aprendí de él y yo sé que me ayudó muchísimo en mi profesión. Un día hablando con él, me acuerdo, todavía en esa época mi inglés era limitado, yo le dije, Randy, ¿por qué tú estás haciendo esto por mí? Porque yo decía, él puede hacer esto con cualquier otra persona. Y él me dice, Ramón, porque yo creo en ti, yo sé que vas a hacer cosas grandes. ¿Y qué te debo? ¿Cómo te puedo pagar? Me dice, algún día vas a estar en la posición de ayudar a otros muchachos como yo te estoy ayudando, hazlo. Y bueno, fue algo que nunca olvidaré, algo bonito. Y sí, cuando estaba en mis manos poder ayudar a otro aprendiz, que sobre todo alguien que tenga el deseo de aprender, lo hago con gusto, no solamente por mí, sino por Randy Romero. Ramón, a principios del año pasado se generó una matriz de opinión adversa, contraria a lo que es la industria del hipismo. Recuerdo que el programa Real Sports, que es un espacio muy prestigioso que se transmite en HBO, hizo un segmento completo quejándose de la manera como se estaba manejando el trato al ejemplar dentro de la hípica estadounidense. Hemos conocido de últimamente tus esfuerzos por involucrarte en cuidar al ejemplar después de que cumpla sus campañas pisteras, y también ayudar a jinetes que ya no pueden estar cumpliendo compromisos en la profesión. Cuéntanos acerca de esta labor que has venido realizando también recientemente. Sí, bueno, en cuanto a los jinetes que ya no pueden cumplir su profesión como jinete, es el Permanently Disabled Jockey Fund, o el fondo para jinetes que están deshabilitados, y es algo que yo sabía la importancia antes de mi accidente, y luego después de mi accidente, gracias a Dios, no gozo de los beneficios de este fondo, pero sí es algo que me gusta ayudar cuando yo pueda, para poder generar, bien sea conocimiento de las personas, para que también puedan apoyar financieramente estos jinetes. Y aparte de eso, el cuidado que hay de los caballos después de su carrera en la pista es algo que también me gusta mucho. Mi esposa está involucrada con el Thoroughbred Retirement Fund, donde ayudan a caballos después que sus días como atletas en la pista terminan. El año pasado, lamentablemente, considero muchas cosas desde el punto de vista negativo con lo que sucedió en California, con varios caballos que tuvieron accidentes. Y quizás nosotros los participantes del deporte hemos hecho un trabajo muy pobre tratando de promover o tratando de educar a la fanaticada, a las personas, acerca de la realidad del hipismo. Lo bonito del hipismo es un deporte que, como cualquier otra industria, también hay fallas. Sin embargo, siempre hay personas, y en los últimos años yo he visto que ha habido un crecimiento, una expansión en personas que están destinadas o están enfocadas en mejorar en esas áreas donde existe un déficit. Y cuando las personas dicen en cuanto al maltrato del caballo o el mal cuidado del caballo, es algo que no tiene un fundamento bueno, porque cuando tú te das cuenta de las cantidades de personas que participan en el hipismo, obviamente habrán algunas personas que no hacen las cosas correctas, pero esas personas no pueden darle el nombre a 98% de las otras personas que están dedicadas a sus caballos. Y estos caballos, tú lo ves, viven con unos reyes, un cuidado extremadamente bueno, a alto nivel. Entonces, es cuestión de mis información y también de personas que actualmente se ve que tienen una agenda donde, por razones personales de ellos, quieren beneficiarse de poner el nombre negativo a la industria. Lamentablemente, como seres humanos que somos, es algo que es una realidad donde las noticias malas son las que se venden.
Correcto. Entonces, Sí. personas que viven bien sea farándula o viven de los medios sociales, saben eso y ellos, como dije anteriormente, en su agenda tienen el tratar de poner las cosas falsas, e incluso cuando muchas veces son mentiras. Entonces, no quiero decir que aquí todo es perfecto. Como dije, sí hay fallas, pero hay personas trabajando en mejorar esto. Es una industria bonita y la persona que pase un día en el hipódromo detrás de las cámaras, como quien dice, en los establos, podrá darse cuenta de esto. Bueno, 7 Clicks Award, 2 miembros del Salón de la Fama. El listón de Ramón Alfredo Domínguez no pudo quedar en mejores manos que la de Javier José Castellano, porque continuó ese legado que tenía o que tiene Ramón Alfredo Domínguez. ¿Qué puedes decir de Castellano? ¿Cómo es la relación Castellano-Domínguez? Es una relación de hermanos. Yo llegué un año antes que él y cuando él llegó a Miami, los dos estábamos en la misma esquina, en el recinto, teníamos el mismo ballet y como hermanos en sí, peleamos también como perro y gato a veces, pero un respeto mutuo bastante alto. Javier llegó con un conocimiento superior al mío, él llegó ganando desde el principio y siempre lo admiré. Luego él se fue a Nueva York, ya tenía sus metas de irse a Nueva York y es una etapa donde no se habla mucho acerca de él, pero eso es una de las cosas que yo más admiro de él, porque él llegó a Nueva York con un enfoque total en hacer bien y mejorar su disciplina como jinete. Y la oportunidad no estuvo para él ahí por mucho tiempo. Sí, ganaba sus carreras, pero era algo que cuando tú lo analizabas era bastante fácil decir, Javier, empaca tus cosas y regrésate para Miami, si tú sabes que ya a ti te iba súper bien. Él continuó y trabajador, extremadamente trabajador, siempre iba a ver los entrenadores y cuando la oportunidad se la dieron porque se la ganó, él estaba esperando para cosechar esos triunfos. Yo fíjate tú, no me gusta ese hecho de que digan, oh, que Ramón se ganó 3 Eclipse Awards y después le tocó a Javier, no. Cuando yo me retiro, sé que sus oportunidades subieron. Quizá muchos de los caballos que yo montaba, él los montó, pero si él hubiese recibido la oportunidad que yo recibí en mis 3 Eclipse Awards, quizás Javier se hubiese ganado los 7 Eclipse Awards. O sea que no fue la oportunidad que él recibió después de mi retiro, fue mucho mayor y eso lo ayudó también a cosechar sus triunfos que se los había ganado, que si él la oportunidad hubiese estado cuando yo estuve también activo, él hubiese hecho mucho mejor que yo, pero consecuente y extremadamente trabajador y enamorado como nadie de la profesión. Todo nos encanta, pero es fácil desanimarse cuando las cosas no van como uno quiere. Javier enamorado de la profesión. Nosotros tenemos un gran amigo en común, Gonzalo Antelis Jr., que es un personaje muy popular dentro de la hípica de Estados Unidos y digno representante también de Venezuela. Gonzalo Antelis y John Cohen de Jockey Tack nos facilitaron esto que es un fuete. Este es el fuete tradicional, normal, que por muchos años vimos utilizado con frecuencia en las carreras en Estados Unidos. Ustedes pueden ver el diseño. Pero Ramón Alfredo Domínguez también es parte de esta evolución del deporte y es parte importante del diseño y también en la comercialización de este nuevo fuete, que es un diseño muy diferente y ustedes pueden observarlo aquí. Es de goma, es digamos 360 grados como lo marca incluso el diseño del fuete, pero dejemos que sea el propio Ramón. Coméntanos acerca de esto, de Ramón, de este proyecto, de cómo ha funcionado esto y el por qué en la evolución del hipismo recurrir a este recurso, y valga la redundancia, que también redunda en beneficio para el ejemplar. Sí, cómo no. Bueno, eso fue una idea que me vino a mí hace 12 años. Yo estaba montando en Delaware y ese año introdujeron un fuete que era beneficioso para el caballo, era más suave y me gustó la idea. Sin embargo, me di cuenta que estaban sucediendo dos cosas. Número uno, que era un cuero sintético que se rompía fácilmente y el agua penetraba y se ponía más pesado, a los jinetes le cambiaba un poco el feel, como quien dice, y también impactaba al caballo más. Y también son 2 pedazos de material que tiene una costura alrededor, entonces si uno le pegaba con el lado ¿Qué es esta plano, acá?
Exactamente. Si tú le pegas con el lado plano, está con esta bien, parte. pero esa parte es como un filo. Y entonces eso podía herir al caballo. Y yo, bueno, pensando qué podría hacer yo para mejorar eso o cómo se pueden eliminar esas esquinas. Y me vino a la mente esa forma cilíndrica. Digo, si fuera algo cilíndrico, no tuviese esquina. Y dije que Aquí será se algo que aprecia. sea impermeable. Ah, bueno, pero fíjate tú, eso ha sido mucho paso para llegar a porque mi primer prototipo fue una tripa de bicicleta que le puse por dentro como una almohada o un material así como almohada que absorbiera el golpe. Y me gustó porque siendo una tripa de bicicleta obviamente era impermeable, pero también era un cilindro. Y bueno, me gustó hasta el punto que en el 2011 yo apliqué mi primera patente que me la dieron y estaba montando, fui a Nueva York y puse eso como quien dice al lado y hace 2 años precisamente Gonzalo Anteliz, que déjame decirte, ese es el fanático número 1 del deporte. Ese hombre vive por el deporte y tremenda persona. Otro hermano estaba visitando en Saratoga y se quedó en mi casa y yo le hablé de la idea que yo tuve. Me dice, Ramón, la mejor persona haciendo fuete es el jinete Carlos Márquez. Bueno, Carlos Márquez también fue al liceo con José Daniel Ron y yo y él lo llamó en ese momento vía videollamada y me le dijo, mira, aquí está Ramón tiene esta idea, no puede ser, vamos a hacernos socio en esto. Entonces comenzamos esta aventura y hemos llegado donde esa parte de la revisa que uno llama en español, el popper, está hecho de una goma que tiene una resistencia alta, pero también absorbe el golpe y hemos hecho estudios y algo que estamos todavía en una etapa inicial, pero ha tenido una aceptación buena y a las personas que lo han usado no solamente en el hipismo, pero en otras disciplinas ecuestres les ha gustado bastante. Ramón, ¿cómo es la vida actual, tu vida actual después del retiro, la vida familiar? ¿Qué le gusta a Ramón Alfredo Domínguez? ¿Con qué se ha reencontrado después de lo que implica una vida de jinete que sabemos que es bastante sacrificada? ¿Cómo es la vida actual de Ramón Domínguez? Bueno, mi vida ha cambiado bastante y en muchas áreas para bien, porque yo he podido compartir ahora bastante con mi familia, donde anteriormente, estando en el hipódromo tanto tiempo, esa relación con mis hijos era algo limitada. Ahorita mi rutina es, me levanto, yo soy el que cocina desayuno para la familia y una de las cosas más grandes de mi día es ir a correr. Hay un parque cerca y bueno, hoy corrí 5 millas, eso es lo que estoy corriendo actualmente diariamente, 5 millas y entrenando esperando este verano, ojalá Dios mediante las cosas se normalicen, donde me gusta competir en algunas carreras y eso disfruto bastante. Desde el punto de vista de trabajo profesional, dedicándole bastante tiempo a esto del fuete y gracias a las cosas marchan bien. Aparte de eso, involucrado en otras cosas dentro del hipismo todavía y bueno, y también pudiendo descansar y disfrutar de otras cosas que quizás son simples de la vida, como ir para parques, con la familia, que a pesar de que son simples, anteriormente no lo hacía frecuentemente. Mira, ¿solamente es desayuno o le gusta la cocina? ¿Le gusta cocinar a Ramón Domínguez? Me gusta cocinar, yo soy el que, incluso cuando montaba, yo soy el que cocinaba siempre. Y bueno, yo sí, hago desayuno, almuerzo y cena, sí. Oye, Ramón, vivir en Saratoga, todo gira alrededor del hipódromo. ¿Cómo es? Es un lugar pequeño pero muy acogedor. La temporada hípica es intensa. Cuéntanos la experiencia de vivir en ese lugar. Bueno, sí, todo gira alrededor del hipódromo, sí y no. Durante el meeting de Saratoga, yo considero que todo es el hipódromo e incluso tú vas para el town aquí, la ciudad dentro de Saratoga, la calle principal, y la gente reconoce la personalidad del hipismo, los entrenadores, los dueños, los jockeys, y hay un ambiente bien dinámico, pero se habla mucho del hipismo. Cuando el meeting no está corriendo, hay todavía bastantes actividades. Hay el museo de dance, de baile, hay muchos parques. Es una vida bastante sedentaria. A la vez, si la persona quiere tener una vida activa, estamos a media hora de la ciudad aquí de Albany.
y un ritmo de vida extraordinario. Me gusta muchísimo. Es bien tranquilo, sobre todo comparado con Long Island, donde vivíamos anteriormente. Es bien bonito. Tú tienes un balance correcto donde puedes, como dije anteriormente, ir para parques y disfrutar de la naturaleza, y a la vez si quieres ir para un buen restaurante, aquí lo hay también. Es una vida chévere. Claramente eres un hombre competitivo. Hablaste de las carreras, de correr, de mantenerte en forma, pero también de competir. Cuéntanos un poco ahora de esa faceta de Ramón Alfredo Domínguez. Eso es algo que estoy fascinado con eso. Me gusta mucho porque hay muchas cosas que son parecidas a el entrenamiento para una carrera o la manera donde tú analizas la carrera, bien sea montando o antes de la carrera. Sí, hay un señor, un amigo que me ha estado entrenando, que es muy conocedor de la profesión de correr, y hacemos entrenamiento o briseo semanalmente, y he visto mi crecimiento, cómo he mejorado muchísimo. He ganado, el año pasado competí en 7 carreras, gané 3 de ellas, y lo disfruto mucho porque ahora lo que yo sabía como jinete de reservar un caballo y de ser paciente en la primera parte, lo tengo que hacer como persona, sí. Y es algo que sinceramente... De menos a más. Exactamente, de menos a más. Y es algo que yo considero que bien sea un jinete o un entrenador de caballos de carrera, se beneficiara bastante si ellos participaran en una carrera a pie, porque hay muchas cosas que uno muchas veces espera del caballo, y el caballo ya te los ha dado todo. Entonces, corriendo ahorita, yo soy el caballo y me doy cuenta, tengo que tomármelo Claro. poco a poco la primera parte, pero bien interesante y lo disfruto mucho. Oye, Ramón, el pasado reciente y el presente tiene dos nombres brillantes, Javier Castellano y Ramón Alfredo Domínguez. Pero para ustedes, y cuando viven la experiencia de la Triple Corona, ¿qué representa la figura de Gustavo Ávila? Bueno, es un nombre grande para nosotros porque no solamente lo que él alcanzó con Cañonero, que aquí ha sido una marca grandísima en la historia, el haber ganado una historia bellísima, lo de Cañonero, lo que él hizo, qué hazaña de ganarse el Kentucky Derby, luego el Preakness, dos estilos totalmente diferentes, adelante, de atrás, y es algo que se dice rápido, pero eso es bien difícil. Pero yo sinceramente conocí el nombre, más no la historia de Gustavo Ávila como jinete cuando montaba en Venezuela, porque estaba yo bien enfocado en mi profesión, y luego que estuve aquí, sí abrí mi mente a poder aprender un poco más acerca de lo que él alcanzó profesionalmente en Venezuela. Y wow, qué figura, un ícono en el hipismo, y lo he conocido en persona, un caballero también, es un ejemplo a seguir. No importa qué generación sea, es un ídolo. Mira, el primero siempre es el primero. Cuando uno aquí habla de Salón de la Fama en Venezuela, si vamos al béisbol, pensamos en Luis Aparicio, Angleto Monlachelli, creo que está también en el Salón de la Fama del boliche. Y bueno, en el hipismo el primero fue Ramón Alfredo Domínguez. ¿Qué se requiere, Ramón? Y esto para las nuevas generaciones que aspiren a igualar a un Domínguez o igualar a un Javier Castellano. ¿Qué se requiere para llegar a la cúspide? Porque definitivamente el Salón de la Fama termina siendo la cúspide de un profesional. Es estar inmortalizado, es que tu nombre quede para toda la vida. ¿Qué se requiere para llegar allí? Es una pregunta que si se la hace a cualquier, vamos a hablar del punto de vista de los jinetes, a cualquier jinete que han tenido bastante éxito, la respuesta va a cambiar. Y no quiere decir que uno tenga la razón y otros no, es de acuerdo a su pensamiento, a su conocimiento y a su trayectoria. No hay una respuesta concisa, una respuesta que yo te diga es esto y esto. Sí he pensado yo bastante en esto, no solamente después de mi retiro, pero durante mi profesión. Y algo que muchas veces el jinete profesional no se da cuenta es que hay un enfoque tan grande desde el aspecto físico, de cómo te ves en el caballo, de cómo pegas, cómo arreas, cómo todo eso, y todo eso tiene un lugar y es importante, pero eso es totalmente secundario a
tu fortaleza mental que la vas adquiriendo y practicando y se convierte en un hábito. Aparte de esa fortaleza mental, está otra parte que es sumamente importante, que es tu relación personal con las personas, cómo tú te comunicas, que es algo que tiene que ser sincero. Tú no vas a convertirte en un robot ni en una persona falsa tratando de ser agradable, porque eso es obvio, la gente se da cuenta de eso, pero es chévere cuando uno aprecia la oportunidad que te dan y tú llegas al paddock, por darte un ejemplo, y mira, te presento a fulanito, este es el señor John Smith, ¿cómo está usted? Está su esposa Susan, ¿cómo está? Y después, quizá la próxima vez, ¿cómo está usted? Mi Susan, wow, esta persona se acordó a mi nombre. Por detalles tan pequeños como eso. Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa? Me pasó en más de una ocasión donde yo ya fortalecía esa relación personal de una manera, como dije anteriormente, sincera, bien sea con los dueños, e iba y montaba el caballo y ponía la torta, montaba el caballo horrible. Y yo regresaba y yo, bueno, lamentándome, mire, discúlpeme, sinceramente, boté la carrera, hice esto, aquello. Y 9 de 10 veces me decían, por favor, ¿será que tú puedes montar el caballo otra vez? Entonces, ¿por qué? Porque ya esa monta yo me la había ganado antes de montarme en el caballo, con esa relación. Obviamente ayudaba mucho mi trayectoria, si estaba obteniendo triunfo, pero ya las personas me consideraban como un amigo, donde podían sobrever ese error que yo había cometido. Entonces, esas son cosas, detalles que parecen simples, pero son muy, muy, muy importantes. Y tu conducta también fuera de la pista. Yo llegué aquí bien joven y a pesar de que tenía muchos amigos aprendices que les gustaba salir e ir a bailar o ir a tomarse un trago, yo estaba en este país ya 24 años, yo nunca me he dado un trago de alcohol, nunca. No estoy diciendo que eso sea algo malo, hay personas que pueden tomar moderadamente, pero claro, yo sabía que iba a ser alto cuando comencé en esta profesión y eso es algo que no era negociable para mí. Nunca tomé alcohol, yo nunca he tomado refresco. Entonces, una vez más, cosas que parecen simples y tontas, pero eso contribuyó en que yo me manteniera mi peso bastante bien. Los amigos iban a salir por una fiesta. Sí, yo también quería ir para la fiesta, pero no, yo no iba, me quedaba en mi casa. Entonces, esos sacrificios se convierten en un hábito, en una disciplina, un hábito de vivir, porque la profesión pasa a ser como un ritmo de vida, se convierte en un hábito de tu vida donde tú no lo haces esporádicamente, lo haces esporádicamente si tú lo que quieres es tener una carrera corta, pero sí, si tú tienes una visión de hacer esto por muchos años, que era mi visión, no, yo no voy a tomar, yo no voy a salir a rumbear, porque yo estaba casado a la profesión. Entonces, puede que parezca extremo mi respuesta, pero eso sé que contribuyó a mis triunfos y contribuyó que eventualmente llegara al Salón de la Fama, que para mí fue una gran sorpresa. Pero si una persona, un aprendiz llega a pedirme un consejo, los 2 consejos principales es estar dedicado a tu profesión y ten cuidado con quién tú te reúnes. Claro. No, y definitivamente, Ramón, eso se conjuga con una estabilidad familiar, ¿no? Uno te observa desde afuera y esa estabilidad familiar está clara, tu esposa, tus hijos, eso es un punto vital sin duda, ¿no? Y bueno, que termina siendo como una línea clara en base a todas las decisiones que vas tomando, ¿no? Es así, pero fíjate tú, tu interacción o tu relación con tu esposa y con tus hijos es algo sumamente importante. En mi caso, yo tuve la dicha y la bendición que eso vino antes de eso con mis padres, mis hermanos. Es una familia bellísima, con principios grandísimos, donde esto es algo que para mí vino naturalmente. Me imagino que el nombre de tu esposa es Sharon, Ramón, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Porque tu cuenta de Twitter es Ramón and Sharon. Correcto, sí. ¿Sí? Creo que eso es una muestra de lo que representa la familia para Ramón Alfredo Domínguez. Oye, una de las cosas que me llamó la atención en la película Seabiscuit, que es una de mis favoritas, es que era un ejemplar que triunfaba en California y tuvo que cruzar el país para una carrera 1 contra 1. ¿Sigue existiendo esa rivalidad deportiva, Ramón, entre el este contra el oeste? Por ejemplo, Mike Smith contra un jinete del este, Todd Pletcher contra Bob Baffert. ¿Todavía eso existe en la hípica estadounidense?
quizá algunas personas te digan que sí, y es una de esas preguntas también que depende de quién tú se lo hagas. Yo considero que actualmente esa rivalidad no existe tanto. Quizás en los Breeders' Cup al final digan, oh, Nueva York ganó más que California, pero yo considero que hay más conciencia donde aquí hay un equipo, sobre todo actualmente con todas las adversidades que se han visto recientemente, donde estamos todos en un bote y estamos todos para apoyarnos. Y entonces esa rivalidad desde el punto de vista amigable o de competitividad sí existe, pero una vez más, entre comillas, amigable, porque estamos todos en un deporte y tenemos que apoyarnos y tratar de elevar el nombre del deporte. Mira, me voy otra vez al punto familiar. ¿Cómo conociste a tu esposa y a la vez, cómo fue ser padre? ¿Qué significó? Porque vienes de una gran raíz por todo lo que estamos escuchando. ¿Qué significó ya ser papá? Sí, bueno, primero, ¿cómo conocí a mi esposa? Mi esposa la conocí, me acuerdo con detalle, llegando a mi primer año en Delaware Park. Ella se había recién graduado de la Universidad de Delaware, y ella creció también en una familia que tenían caballos, tenían finca, y el papá entrena todavía caballos de standardbred, de los que tienen la carretica. Y entonces a ella como que una amiga le dijo, oh, tú sabes que está ella en esa, yendo de recién graduada en la universidad a ver qué es lo que iba a hacer, emprender su profesión, y le dijeron que ella podía galopar caballos de carrera y ganar dinero. Y no puede ser. Bueno, llegó al hipódromo, y entonces mi primer año en Delaware Park yo voy a visitar a un entrenador para ofrecer mi servicio, y ella había terminado de galopar un caballo y estaba caminando el caballo. Y cuando yo la veo, yo vi a Miss Universo. Yo dije, wow. Me acuerdo que tenía una gorra de los New York Yankees, y el agente mío en esa época, salimos de la cuadra y yo lo veo así, le digo, ¿tú viste a esa muchacha? Él me dijo, sí, ¿qué es? Entonces se me queda viendo así, dice, Ramón, por favor, ni lo pienses, que esa está en otra liga. Ese no, tú estás en una liga inferior. Otro lote. Y bueno, ella, aparte de galopar los caballos en la mañana, en la tarde los llevaba con el pony al aparato, y comenzamos a hablar, y poco a poco, y un día fuimos a un rodeo, fue la primera vez que salimos juntos, después fuimos a comer, y poco a poco, y después comenzamos a salir, y bueno, el amor de mi vida. Y cuando tuvimos nuestro primer hijo, la experiencia más linda del mundo, porque yo estuve ahí cuando nació, y wow, ser papá es algo que es difícil de poner, es difícil explicarlo. Aquellos que lo han vivido saben de a qué me refiero, y lo mismo sucedió cuando el segundo niño. Claro, con el primero tenemos muchas fotos y videos, con el segundo como 3 o 4. Oye, y Ramón, a ver, ¿el segundo qué edad tiene? El segundo tiene 13 años y el mayor tiene 15. Ok, y si el segundo, o al primero también, si te dice, yo quiero ser jinete, ¿qué pasaría? Yo le doy otra galleta para que sigan engordando, ¿no? Yo los apoyaría, pero si fuera mi decisión, preferiría que no, porque sé lo riesgosa que es la profesión y sé lo difícil, pero también es bonita, así que bueno, tendría que apoyarlos, pero hasta los momentos ninguno muestra ningún tipo de pasión por el deporte. Mira, hay otra cosa que le gustaría hacer a Ramón Alfredo Domínguez. Ya hemos hablado de los fohetes, hemos hablado de los maratones, de todas estas cosas en las que estás inmerso, tu familia. ¿Hay algún otro proyecto de vida actual o que esté pensando en un futuro cercano, Ramón Domínguez? Hay miles de cosas. Yo siento que todavía soy como un niño quiero hacer muchísimas cosas. Sí veo la importancia actualmente y bueno, estamos hablando ahorita, ustedes están haciendo eso de promover el deporte de la manera correcta. Es algo que tengo interés, incluso con un par de personas, de quizá promover esto de una buena manera y enseñar y educar a la fanaticada de muchas cosas que no saben, y también de compartir cientos y miles de historias que hay bonitas de cómo las personas han llegado a alcanzar sus triunfos, y cosas que, por lo menos en mi caso, mi historia, a pesar de que ha sido estrictamente en el hipismo,
es algo que cuando una persona lo escucha, puede identificarse con muchas partes, porque cualquier persona que ha tenido un éxito, cualquier persona que ha emprendido un proyecto, ha tenido adversidades y si han llegado a alcanzar éxito es porque han superado esa adversidad, entonces Claro. pueden, y es algo que a mí me gusta bastante y hay muchísimas historias dentro de nuestro deporte que necesitan ser relatadas. Eso es algo que me llama la atención. Oye, Ramón, si tu esposa estaba con la gorra de los Yankees, yo me imagino que es fanática del béisbol. ¿Tú eres fanático de algún equipo en Venezuela? Caracas, Magallanes o los Tigres, o no sé. Si mi papá y mi hermano estuviesen aquí, estuviesen ahorcándome, porque mi papá quería que, a pesar de que él me dijo, porque por qué no fuera doctor, él es loco porque yo fuera pelotero. Yo estaba en un equipo de pelota malo yo, pero él contento cada vez que yo iba a jugar. Y mi hermano, los dos siguen el béisbol bastante y mi hermano también sigue bastante el fútbol o el soccer, el fútbol de pie. Ese era el que se montaba en un autobús para ir 6 horas de camino a ver un juego. Y yo sinceramente, yo considero que es porque, y es una palabra que estoy usando, el enfoque tan grande que tuve en la profesión, donde no me permitió de ver otros deportes, sino que era siempre chequeando o viendo repeticiones de jinete, entonces no seguí mucho otros deportes. ¿Tú sabes quién era pelotero, Ramón Pascual? Y disculpa un momento. Javier Castellano era buen pelotero, era primer bate del equipo. Yo lo he visto jugar y juega bien, pero pura pinta también. Porque sí, no, él juega bastante bien. Sí, no, y si viera esto, los muchachitos, los hermanos Ortiz y Manuel Franco son tremendos. Una historia graciosa, una vez aquí en Saratoga, todos los años hacían un juego amistoso con los policías de los State Troopers, los policías de aquí de Saratoga, de la carretera, y para beneficiar diferentes grupos. Y entonces yo un par de veces fui a verlo y un año dije, ¿tú sabes qué? Voy a jugar. Entonces, yo creo que ni siquiera había estado en ninguna posición, sino que me dieron el bate para ir a batear. Y estaba Tom Durkin, el narrador de aquí de Saratoga, narrando también el juego. Y aquí tenemos a Ramón Domínguez, uno de los mejores jinetes aquí en Saratoga. Han tirado una piñata y yo le he tirado el bate, que yo creo que estaba totalmente vertical. Y digo, sí, pero no es uno de los mejores jugadores. Qué vergüenza, malísimo. De hecho, no me dieron el bate más en todo el juego, pero la pasamos chévere. Pues yo conozco más de un caso de jinetes que les gustaba, jugaban bien el béisbol, pero después la estatura no ayudaba mucho. Bueno, fíjate, John Velázquez utiliza el número 21 en el casco y es por Roberto Clemente, por dar otro ejemplo, ¿no? Mira, Ramón, ¿no pensaste nunca o no te ha pasado por la mente facetas como entrenador, agente o algo relacionado al entorno del hipismo que vaya más allá de la faceta de jinete? Entrenar definitivamente no. Totalmente de acuerdo contigo. Descartado. Sí. Y de agente de jinete me han ofrecido bastantes jinetes, si te digo nombres, a lo más alto, y algo que tampoco, nunca digo de esta guay no veré, pero algo que actualmente no tengo ningún tipo de deseo de hacer eso. Y fíjate que te lo creo porque si algo tiene Ramón Domínguez en su entorno, porque uno con solo escuchar ya rápidamente uno lo agarra, es que la gente habla bien de Ramón Domínguez. El entorno hípico habla muy bien de Ramón Domínguez y eso para un agente es maravilloso, porque entonces tendrás una maravillosa capacidad de llegarle a mucha gente, que quizás otros no van a tener esa misma posibilidad. Es probable, pero sería algo que, como todo, para uno tener éxito tienes que tener algún deseo y actualmente no, ninguno. Y entiendo también que es una situación en la cual tienes que dedicar muchísimo tiempo a analizar, a estudiar, a buscar los contactos, a moverte para el jockey. Y creo que, oye, no es nada fácil tampoco ser agente. Levantarse temprano otra vez y todo aquello, ¿no? Es una vida como de jinete, pero en otra faceta. Sí, definitivamente es algo que tienes que estar comprometido 100%, pero bueno, cuando tú te pones a ver qué no requiere tu enfoque 100% o tu tiempo 100% para llegar al éxito en cualquier faceta de la vida, cualquier tipo de profesión, quizás para una persona en mi posición sería relativamente más fácil, no solamente
el haber conocido los contactos sería una ayuda grandísima, pero del levantarte temprano para ir al hipódromo es algo que uno está acostumbrado, pero Claro. sí, no es algo que me agrada mucho en estos momentos. ¿Tiene conciencia? Adelante, José. Adelante. No, adelante, Pascual, dale. No, le iba a preguntar, ¿tienes conciencia real del legado de Ramón Domínguez? No solamente para Venezuela, sino para los Estados Unidos y seguramente para buena parte de la hípica mundial. Mira, yo lo delegado, yo estoy extremadamente contento y agradecido con Dios con toda mi victoria. Lo delegado es algo que es como la reputación de uno. Algunas personas te dirán que fue buena, otros te dirán que no fue tan buena. Me contenta mucho con todas las amistades que he hecho dentro de la industria. Y cuando digo amistades, hablo de caballerizo, que los aprecio mucho, entrenadores, dueños. Pero lo delegado es algo que todavía estamos contribuyendo, todavía estamos depositando y ayudando y construyendo en ese área donde me gustaría más adelante decir, el legado mío no terminó cuando culminé con los caballos, y esto no tiene que ver con el ego, sino simplemente ya tengo como una responsabilidad en mis manos de darle de nuevo, devolver algo de lo que el hipismo me dio a mí, y a pesar de que parezca algo simple, eso del fuete es algo que puede ser grande también, porque estamos protegiendo el caballo y también permitiendo que el jinete continúe teniendo este instrumento que es necesario por seguridad. Ramón, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido verdaderamente un gran placer haber conversado contigo, para Pascual, para mí, para nuestro productor Carlos Morales, y estoy seguro que el público va a disfrutar muchísimo esta conversación tan amena que hemos tenido con una superestrella del hipismo como lo es Ramón Alfredo Domínguez. No, gracias a ustedes, y bueno, yo lo he disfrutado bastante. Estoy seguro que otro también disfrutará de escuchar nuestros relatos, pero gracias a ustedes por la oportunidad también y por el tiempo. Gracias a ti por ese legado, gracias a ti por tu humildad, gracias por todo lo que has conquistado y gracias por ser de esos venezolanos que se han dejado en grande el nombre de Venezuela. Gracias. Bueno, nos despedimos. Ramón Alfredo Domínguez hoy como nuestro gran invitado especial aquí en Agentes 305. Les decimos hasta la próxima. Pascual Artiles y un servidor, José Francisco Rivera. Y recuerde, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Agentes 305. Pásenlo bien y nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Totalmente gratis.